Muy buenas, Romadictos. Hoy quiero hablaros de algo de lo que se suele hablar bastante poco, que tenemos la costumbre de pensar que durante la dinastía helio-antonina, es decir, acordaos que es Trajano, que es Antonino, que es Marco Aurelio, la época que se conoce como dorada del Imperio Romano, todo fue miel sobre hojuelas, todo el mundo era feliz y las cosas iban muy bien. Evidentemente, en cuanto le dimos un par de vueltas al tema, nos damos cuenta de que las cosas no eran exactamente así, ¿no? Hubo muchos problemas, efectivamente, a medida que fueron avanzando los años, pues las cosas se fueron complicando, ¿no? Siendo especialmente duras en la época de Marco Aurelio, ¿no? Que tuvo que hacer frente a una serie de conflictos, tanto exteriores, con agresiones de bárbaros, como interiores, con crisis económica, la famosa peste antonina y tensiones sociales originadas de todos estos problemas, ¿no? Sobre todo el odio que el pueblo e incluso también la clase dirigente sentía hacia los cristianos. Efectivamente, aunque no lo sepamos, durante la época dorada, durante la época de los aelio-antoninos, hubo persecuciones de cristianos. Estas persecuciones no fueron impulsadas expresamente por el Estado, no las buscaba, el Estado no se dedicaba a perseguir cristianos. Eso no significa que determinadas autoridades locales, movidas por el celo o incluso en muchas ocasiones por la propia presión social del pueblo, ¿no? Que presionaba a esas autoridades para que castigara a unos cristianos a los que consideraba responsables de gran parte de los males que sucedían, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, muy claramente en los hechos puntuales, ¿no? Por ejemplo, en los sucesos de Lyon y Vienne en época de Marco Aurelio, donde muchos cristianos de esas ciudades fueron perseguidos y ejecutados, de maneras bastante horribles, por cierto, en el circo por las autoridades romanas. En realidad lo que había detrás eran otros problemas, ¿no? Más graves, y se hizo a los cristianos responsables de esas cosas. Se les acusaba de magia negra, de canibalismo, incluso hay una acusación que me hace mucha gracia, que es que se les acusaba de ateísmo, porque se negaban a sacrificar a los dioses tradicionales romanos, ¿no? En fin, había una especie de manual o de pautas que debían seguir los emperadores romanos y los gobernadores a sus órdenes con respecto al tema de los cristianos. Y ese manual, por decirlo de alguna manera, lo encontramos en una serie de pautas que le da Trajano a su gobernador de Bitinia, el famoso Plinio el Joven, que, bueno, pues tiene un problema porque no sabe cómo tratar a una serie de cristianos que han sido denunciados ante él y no sabe cómo proceder. Entonces, bueno, Trajano en su carta de respuesta le da una serie de pautas que debe seguir, ¿no? Os los leo un poquito. La primera de ellas es: la condena a los cristianos debe ser emitida tras un correcto y completo proceso judicial. Otra pauta: la condena solo está permitida si se ha probado que los cristianos acusados han ido en contra de las leyes romanas. Otra pauta: el castigo debe ser proporcional al delito. Otra pauta: la acusación en falso debe ser severamente castigada. Estas reglas mejoraron bastante la situación de los cristianos. Esto, como repito, no significa que en determinadas poblaciones, en determinados momentos puntuales, no se produjeran brotes de violencia o de odio contra los cristianos, algunos de los cuales pagaron con su vida no querer renunciar a su fe, ¿no? Aunque yo creo que sobre la polémica que hay sobre el número de cristianos que realmente murieron en estos martirios, que la Iglesia pretende hacernos ver que fueron miles y miles, y que los historiadores se plantean que realmente no fueron tantos, que realmente fueron más que 1.200, y más que de pueblo en general, fueron sobre todo del clero y de personas que pertenecían o que tenían cierta jerarquía dentro de la Iglesia, que podían servir de ejemplo, ¿no?, a las autoridades con respecto a los demás. Pero de eso, con nombre y apellidos, hablaremos otro día. Un saludo y muchísimas gracias.